que no están presentes. Ahí me escuchan. Ya, Bien. perfecto. Sí, sí se te escucha. Buenas noches con todos. Mi nombre es Sofía Vargas y espero poder compartir con ustedes y poder conocer y aprender en conjunto este lindo tema que es sobre las tasaciones, los bienes raíces. Mucho gusto con todos y bienvenidos. Ya, aquí la magíster también es abogada. Nos va a ayudar también con algunas dudas y despejar algunas cuestiones que puedan quedar al aire. Les voy a compartir en pantalla. Vamos a empezar la primera parte. Denme un momentito. Me avisa si ya se compartió. Ya, perfecto. Ay, no. No, no se visualiza. Ahí No, sí, ahí ya. sí ya. Permítame un momentito. Ya, perfecto. Bueno, ustedes van a encontrar en este módulo, vamos a ver varios temas, entre ellos conceptos principales, principios. Vamos a ver el día de hoy también cuatro tipos de métodos de valoración. Posteriormente vamos a ver la parte legislativa un poco, aunque me parece que también en legislación inmobiliaria ustedes también ya vieron algunos principios, algunas leyes o regulaciones que tiene el país. También vamos a poder hacer más adelante en los siguientes módulos casos prácticos, ejercicios, donde ustedes van a poder realizar lo que se vaya aprendiendo. Bueno, valoración inmobiliaria. ¿Qué es valorar? Ustedes van a poder apreciar aquí algunas ideas claves, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que es asociar una cantidad dinaria a un determinado bien o derecho en función de ciertas cualidades y como resultado del dinamismo del mercado. ¿Qué es valorar? Es apreciar, es estimar, señalar, es calcular, es darle una cualidad a las cosas, ¿no? Para también determinar una suma de dinero o algo equivalente por su costo. Dentro de la valoración inmobiliaria, vemos que está basada en la economía de mercado. Si bien es cierto, la economía de mercado es donde hay ofertantes, hay la demanda y establecen un punto de equilibrio para llegar a un acuerdo. Tenemos aquí, vamos a ver cómo es que nuestra legislación le da el derecho y le cede los derechos de una propiedad a una persona natural o a una persona jurídica. Nos va a permitir también conocer cómo fluctúan los precios, qué tendencias hay, porque para valorar no solamente es el hecho de poner el precio a un bien, tenemos que realizar un pequeño estudio de mercado, saber en dónde se encuentra ubicada la propiedad, qué circunstancias también están alrededor del bien a tasar y también las cuestiones del mercado, ¿no? Cómo se maneja en ese momento la situación del país, ciertas leyes o normas que sí van a poder influir en el precio. También los impuestos, qué impuestos se tienen que pagar. Es muy importante que ustedes vayan en el primer módulo leyendo la información, el manual. Si bien es cierto, hay ciertos vacíos y ustedes también en su investigación lo van a poder encontrar. De pronto tenemos material que hay de Chile, de España, videos también que ustedes pueden revisar en el internet, donde tal vez ellos tienen un poco más desarrollado este mercado, ¿no? Nosotros no, digámoslo así, estamos en pañales, sino que hay aspectos que no se han trabajado y como tal hay ciertos vacíos. Entonces, aquí también es importante tomar en cuenta cómo está el mercado de la construcción, la urbanidad, cómo se maneja la macroeconomía y la microeconomía. Vamos a ver dentro de la valoración ciertos principios, el principio de finalidad que está desarrollado en el manual, el principio de mayor y mejor uso, principio de temporalidad, principio de transparencia, principio del valor residual, que si bien es cierto, es importante ir conociendo cada uno de ellos, hay ejemplos también que ustedes van a poder ir leyendo. Es importante que tomen mucho gusto, ¿no? De prepararse y de una lectura continua, de investigación personal. Si bien es cierto, esta materia y esta profesión, esta carrera técnica es autónoma también, ustedes tienen que ser autodidactas, buscar, investigar. Si tienen dudas, hacerlas saber. Estamos abiertos a cualquier inquietud que tengan cada uno de los docentes que imparte esta materia. Bueno, hay ciertas palabras que
se usan dentro de la gestión inmobiliaria, como es innovación, la proactividad, honestidad y transparencia, ciertos principios importantes, la formalidad, el compromiso y la responsabilidad social, la gestión efectiva, la ética profesional, que es muy importante conocerla, la colaboración, la lealtad y este es muy importante, ¿no? La educación continua. Como bien decía el compañero, es importante que se preparen constantemente, que pase a ser una carrera profesional y que tenga muchas más personas que formen parte de ella, ¿no? Entonces, ustedes van a encontrar dentro de este manual principios, conceptos, fundamentos legales que vamos a ver en el siguiente módulo más a profundidad, fundamentos económicos, estadísticos. Si bien es cierto, no, de pronto no es una ingeniería donde nos vamos a meter muy a fondo a ciertas fórmulas, a principios econométricos, pero sí vamos a revisar ciertas fórmulas que nos sirven en casos prácticos para la valoración de un inmueble, que ustedes también van a ver desarrollada cada uno de los principios de los cuales yo les hablaba y tener eh, mayor conocimiento. Ya, hay ciertos compañeros que ya han tenido la experiencia de poder tasar un bien de acuerdo a sus procesos y a sus fórmulas. Me gustaría que por favor nos comente algunos de los compañeros que ya ejercen profesionalmente la carrera, qué método han utilizado en su ejercicio práctico, en su día a día para tasar un bien. ¿Cuál ha sido el que mejor resultado les ha podido dar? Nos ayudas, me parece que nos decía María Fernanda, que está ya en el mundo inmobiliario 10 años. Ya, Em, Alex, gracias. A ver, sí, también tuve antes la oportunidad de aprender estos métodos que tú acabas de mencionar y son súper valiosos, súper válidos. Realmente ya en la práctica, lo que yo hago es un análisis comparativo de mercado que tiene básicamente tres aristas. Uno, el tema de la depreciación con respecto al valor del metro cuadrado nuevo en la zona, porque va a depender de la zona, ¿cierto? Y de ahí, de acuerdo a la cantidad de años de la propiedad, la depreciación. La otra es la rentabilidad, ¿sí? La rentabilidad, porque si se trata de, puede ser un departamento también, una suite o una propiedad comercial o hasta una casa, si el que va a comprar es un inversionista, tiene que saber qué rentabilidad este bien le va a dar, que represente una buena inversión, mejor que tener el dinero en el banco, ¿cierto? Entonces, hacer un análisis, ver la rentabilidad de la propiedad y en base a ello establecer el precio, ¿sí? Y la otra, bueno, la otra también es, como te dije, el análisis de mercado, que es escoger en la zona propiedades de similares características, similar antigüedad, servicios, etcétera, y hacer una comparación, uno de cuánto está mi competencia pidiendo en el mercado y otra, pues, como en mi oficina, si contamos con datos de cierres, también yo me fijo en cuánto se están cerrando, es decir, cuánto el mercado está pagando por estos inmuebles en determinado sector y de determinadas características. Entonces, ahí tengo algunos puntos, algunas aristas y entre esas yo analizo y establezco el precio. Perfecto, ¿no? Nos comentaste, en este caso sería un método comparativo para la tasación de un bien. Es cierto, ¿no? Primero tenemos que hacer en el proceso las comprobaciones básicas del estado del bien, ya sea una casa, un departamento. Esto de la depreciación es la pérdida de valor a través del uso y a través de los años del bien inmueble. La visita al inmueble, la inspección técnica. Bueno, si bien es cierto, es preferible, ¿no? Que la inspección sea detallada de cómo está la estructura, de cómo se ha mantenido a través del tiempo, de qué arreglos se han hecho. Lo que comentabas que es parte del trabajo que realizas, el buscar testigos. Y esto de la búsqueda de testigos quiere decir el comparar
Viviendas, el comparar inmuebles en ciertas condiciones que sean similares, en tanto al tamaño, a la ubicación, al entorno. Luego tenemos el informe de tasación. Bueno, existen varios tipos de informes, ¿no? De peritaje que hacen los valuadores. En este caso, hay ciertos tipos de informes que los manejan, por ejemplo, los bancos cuando van a otorgar un crédito o una cooperativa. Vamos a tener también aquí un ejemplo de un informe real que se va a poner en la plataforma para que ustedes puedan analizarlo. Es un tipo, es un modelo. Y también tenemos la validación. Una vez aprobado, si es posible el bien inmueble, ya sea para una institución público privada, poder otorgar ese valor, ¿no? Para la compra. Ya toda esta información, esta primera parte, es muy importante analizarla, revisar. Tenemos también un libro que se subió a la plataforma para que ustedes puedan conocer a detalle ciertas condiciones. Bueno, cuando hablamos, por ejemplo, de propiedades similares, un tasador va a revisar las ventas de casas, ¿no? Especialmente aquellas que son similares en tamaño y ubicación. Esto se puede dar mucho, por ejemplo, en conjuntos de viviendas, donde por ciertas características el tamaño del predio del lugar es parecido al otro, cumplen ciertas normas de construcción, entonces es una forma de revisar los testigos. Va a ser más complicado de pronto cuando hay propiedades que no son muy similares, donde es importante buscar testigos, en este caso propiedades similares, que tengan ciertas condiciones, tal vez no 100% iguales, pero que sean parecidas. La condición de la vivienda. Es muy importante, ¿no? Un tasador toma en cuenta el estado general y el tiempo que tiene la vivienda, así como la calidad de los materiales. La ubicación, considerar dónde está ubicada, la vista, características, si es que hay recorridos, si hay acceso a las vías principales de movilización, si hay cerca supermercados, tiendas, etcétera, ciertas comodidades que tiene el bien. El tamaño del terreno. Si bien es cierto, los bienes inmuebles de edificios, casas, tienden a depreciarse, más bien los terrenos no. Entonces es importante que el tasador evalúe el tamaño del terreno, compare con otros similares. Es también importante conocer el valor de metro cuadrado, como decía la compañera, y si está en similares condiciones. Bueno, hablemos de las renovaciones y mejoras. Si una casa ha tenido mejoras importantes estructurales, ampliaciones, remodelación en las habitaciones, es importante tomar en cuenta que la ampliación que se hizo esté legalizada, ¿no? Eso es algo que a veces nos pasamos por alto, pero es súper importante conocer este tema, ¿no? ¿Qué renovación se hizo? ¿Qué mejora se hizo? Y las comodidades que puede tener, características especiales, si tiene piscina, los tipos de pisos, ciertas cositas que los dueños por lo general incluyen en el bien. Ya. Bueno, más luego vamos a ver el método de tasación. También ustedes ya está habilitada la plataforma para que puedan ir desarrollando el módulo. Vamos a hacer un ejercicio práctico. Vamos a ver cuántas personas están. Uno, dos. Van a ser grupos de 2 personas y uno de 3. Ya. ¿Qué es lo que... Ah, bueno, hay una persona que quiere entrar y no ha podido ingresar. Un momentito. Ah, ya, van a ser grupos de 2 y uno de 3. Ya, ¿qué es lo que van a hacer? Se van a reunir, van a establecer 2 ideas. ¿Qué es lo que de pronto les ha fallado en una tasación? ¿O qué es lo que ustedes consideran fundamental al momento de evaluar un bien? ¿Ya? Entonces, ¿hago yo las parejas o les parece hacer por afinidad? Tal vez algunos ya se conocen como ya han sido compañeros en otras materias. Si no, yo hago las parejas, ¿les parece? Que las parejas. O por afinidad.
que hágales para podernos ir Ah, ya, solucionando. ok. Sí, Bueno, ok. entonces, a ver, ahorita se encuentra Lore, va a ser pareja con mm, María Fernanda y Fabricio. Y tenemos a Milton con Zaida, Osvaldo, y me queda una persona que dice iPhone. Bueno, Jorge. sí. Jorge, soy yo, perdón. Perdón. Buenas noches. Buenas noches. Ah, ya, perfecto. Usted es la persona que no podía ingresar, ya ingresó, ¿correcto? Sí, yo soy. Ah, ya, Gracias. perfecto, ya. Ok. Entonces estamos dos, tres, ay, no, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ya. A ver, voy a volver a hacer los grupos. Milton con Zaida, María Fernanda con Lore y Fabricio, y Osvaldo con Jorge. ¿Ya? Por favor, para que trabajen. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a buscar dos ideas, las cuales los que ya están en este mundo de la inmobiliario, ¿qué es lo que ustedes consideran que ha fallado de pronto en una tasación? O dos aspectos fundamentales al momento de realizar una evaluación de un inmueble. Ya van a tener 15 minutos. De ahí vamos a compartir. En fin. Sí, ¿Nos arma grupos para salas individuales, tal vez? ya, O eso cómo? estoy pidiendo ahorita, sino Eh, para que lo hagan internamente por chat. ya. Cuando ya acaben de compartir. Sí. No, háganlo por favor internamente ustedes y luego comparte uno una idea y el otro la otra idea. Por favor, gracias. Lore, Fabri, ya les escribo por WhatsApp. Gracias, María Fernanda. Ok, María Fernanda. Fabri, ¿me puedes mandar un mensaje? No te encuentro en el grupo. Mándame un mensaje para hacer un chat. Buenas, amiga. Es así, verás. Simplemente déjame abrir tu tasación. Yo trata de hacerlo lo mejor que pude, amiga. Papá, Ok, ya lo envío, compadre. papá, auxilio, zorro.
A ver, déjame ver. Quiero llorar. Verás, aquí está. Me va a dar un yello un día de esto. Se notó que me trabé lengua. Verás, así vas a hacer, por ejemplo. Lo haces rapidito, así verás. Digamos, dices, bueno, yo les voy a hablar de los 4 métodos principales de la tasación. Empezamos y dices, método de comparación. Solo lees la parte que dice concepto, no lees las bases, te saltas las bases. Luego, María Fernanda, ya le envié un mensaje. Listo, ya estoy creando el chat. Ok.
Bueno, vamos a participar. El primer grupo, por favor, coméntenos. ¿Cuáles son las dos ideas fundamentales que sacar? El primer grupo soy yo. Sí, por favor. Ya, a ver, las dos ideas, primero sacamos dos fallas que he tenido en una tasación y luego dos aspectos que nos parecían los más importantes. Entonces, primero, en las fallas de la tasación, una falla que yo tuve es que yo realicé la valoración de un local comercial y obviamente el local era antiguo, tenía ya 35 años por ahí, no tenía parqueadero y yo hice técnicamente ahí mi valoración y claro, me salía un precio de $50,000 según todos mis análisis técnicos, ¿no? Pero realmente ese local lo vendí en $130,000. Entonces, claro que no cuadraba con mi valoración, pero ¿por qué? Porque cuando tú tienes un bien inmueble que es el único de su especie y sus características en el sector, no importa ahí nada, la antigüedad, que no tenga parqueaderos, porque hay mucha demanda y solo hay un bien. Entonces ahí fue al que más me dio, a la oferta más alta. ¿Ya? ¿Y en qué basaste tu apreciación? Mira, yo le hice la depreciación, claro que ahí el precio del metro cuadrado estaba en $3,000, pero y con parqueadero y con edificio nuevo, con guardia, con todos los amenities y los juguetes que ahora hay, ¿no? Ujú. Este era un edificio antiguo, el local era pequeño, de 30 metros y 35 por ahí, y no tenía parqueaderos. Entonces, no tenía nada adicional. Entonces, por depreciación, simple papa. Y comparando con lo que había, lo único que había eran los últimos nuevitos de Uribe, pero esos igual ya estaban vendidos, pero el precio era 3,000. Pero como este era el último local y el único local disponible en toda la González Suárez, pues hubo pelea y lo logré vender en ese precio que ni yo creía. Ya, perfecto, muy bien. Bueno, en este caso, independientemente de la antigüedad, es por la demanda que tiene, en este caso, Ajá. el local. Ya, perdón, mi pregunta es, ¿en qué te basaste para determinar el precio? Porque, bueno, me Solamente, dices que ajá. nos basamos el- en lo que nos indica el municipio muchas de No, las no veces. mucho, porque acá el avalúo catastral en Eso Quito, la en algunos casos, acierta, en terrenos más bien está bastante acertado al valor comercial, Ujú. pero no es un avalúo técnico, simplemente yo creo que a veces ponen al ojo para cobrar impuestos, ¿no? Ujú. Pero algo te sirve, ¿no? Entonces, no, yo me basé en que el precio del metro cuadrado ahí nuevo era 3,000 y este ya tenía 35 años, dice la depreciación, y obviamente se castigaba un poco porque no podía competir con los de Uribe, o sea, no tenía nada que ver, era un local muy sencillo, pero mira, ajá, así fue la historia. Se logró en un muy buen precio. Ajá. Felicitaciones. Sí, es la demanda que ha tenido también fue como un factor importante, la ubicación, el sector, como para que se pueda vender a ese precio. Ya. Claro, yo también pienso que la segunda falla sería si es que tenemos un caso que sea viceversa, que sea al revés. Es decir, puede ser que una casa esté muy bonita, nos salga una valoración alta o un departamento, pero si tenemos demasiada oferta en el sector, obvio va a ganar el que más bajo pida. Entonces, por más que le valoremos súper bien de una forma técnica, tomando en cuenta todos los servicios, todos los plus que tenga, la edad y todo, si hay demasiada oferta, chuta. Ahí hay que irse bajando el precio. Sí, exactamente. Muy bien, gracias. Esas son las dos. Las dos fallas y mis Ya. compañeros me dijeron que lo que a ellos les parece lo más importante al momento de hacer una valoración es la ubicación, factor número uno, súper importante. Y Fabricio también me decía que a él le parece también muy importante que la documentación esté en regla y se tenga toda la documentación para poder hacer la valoración, porque si no tenemos una escritura, una cédula catastral en donde podamos ver los datos de la propiedad, no podemos hacer una buena valoración. Exacto, que esté al día, ¿no?
que estén pagados de impuestos, que las escrituras estén bien, que no haya ningún problema, porque a veces también surgen ese tipo de dificultades. Muchas gracias por su participación, chicos. El Gracias, siguiente chicos. grupo, por favor. El siguiente es de Zaida, por favor. ¿Sí me escucha o no se me escucha? Sí, te escuchamos Ah, ya, bastante gracias. bien. Por favor, su participación. Steffi, te pido un favor, perdón, en verdad tuve una llamada urgente y retrasé, lastimosamente no escuché qué es lo que estabas pidiendo y por supuesto irse a retrasar también a Saida. Si nos das unos minutitos, de acuerdo a lo que estoy entendiendo, podemos tranquilamente organizar y podemos presentártelo luego, unos minutos Ah, nada ya, más. ya, no, no hay problema. Entonces, Sí. hasta eso, continuemos, por favor, con el siguiente grupo, que creo que solo eran tres, ¿no? Ahora, Steffi, para hacerlo más corto, ¿serías tan amable de repetirnos, por favor, cuál Ah, fue tu ya. solicitud? Determinar dos fallas que ustedes hayan encontrado tal vez en alguna tasación que hayan realizado Ok, nada y que más. les gustaría, ajá, que les gustaría corregir o que les hubiera gustado corregir en su momento. Nada más. Ok, perfecto, Steffi. Gracias. 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 Por favor, el grupo de Jorge. Sí, exactamente. Bueno, también no tenía muy claro cuál era el punto, pero bueno, ya creo que le atiné, ¿no? Entonces, Ya. bueno, una de las fallas que justamente conversamos con Osvaldo y me pasó a mí de manera personal es que adquirí, bueno, un lote de terreno que no era muy caro, la verdad. Y por esa facilidad del precio, pues me aventuré a comprar, que era algo que realmente me seducía la idea por la ubicación y todo. Entonces, el momento de... Y ese terreno quedaba al lado de un terreno de mis abuelos. Y después, en el momento de la pasión, de la herencia, de los abuelos, yo le unifiqué los dos terrenos, ¿no es cierto? Entonces, el momento en la que yo quise lotizar el terreno, resultó que había habido una afección como 2 años atrás en todo ese entorno. Y me quedé con los churros hechos, pues, y la verdad que no tengo hasta el día de hoy, estoy peleando legalmente pues, para que me levante la afección de ese terreno. Es una de las fallas, por ejemplo, en el caso mío, que yo adquirí un terreno sin haber hecho un estudio previo del mismo, a sabiendas de la afección que tenía, por agilitar la compra. Ese es un caso y bueno, pues yo creo que es una falla. Bueno, en mi caso de comprador, ¿no? Pero si fuera un tasador, fuera quien le estuviera sugiriendo a alguien a que compre, pues si yo no hago un estudio previo del terreno, veo cuáles son las normativas que pesan sobre el mismo, pues creo que puedo tener un problema muy grande a dar un precio que realmente no tiene nada que ver en el campo real. Eso. Muy bien, gracias. Un muy buen ejemplo y también que ha sucedido, ¿no? Es muy importante a veces, tal vez por, no sé, apresurarnos a la compra resulta que no vemos ciertos factores importantes. Es muy importante el momento de tasar un bien, que se haga una evaluación. Es ideal, ¿no? Que fuera con un arquitecto, que fuera con de pronto alguien que sabe de estructuras, un ingeniero civil. Estar muy seguros de lo que se va a adquirir y también estar muy seguros de lo que se va a vender para no caer en problemas luego que puede suceder, ¿no? Que lleva a situaciones complicadas. Bueno. Tal vez ya tienen los dos fundamentos, Zaida y Milton, o lo vamos a dejar para el final, para continuar. Bueno, en relación a los fundamentos, estábamos conversando ahora con un poquito con Zaida, el cual me comentaba que, pero bueno, aparte de ser un error, creo que entiendo, es un proceso que ha pasado una propiedad en alguien cercano, en la cual en el momento en el cual estuvo a remate se dio un valor, pero conocemos que los procesos judiciales lastimosamente son bastante largos
y sobre todo que cuando existen propiedades que no tienen calles en tipo cooperativas, terrenos grandes, etcétera, al momento en el cual mejoran calles, aumentan aceras, bordes, bordillos, etcétera, todo lo que a nivel técnico podemos conocer, ciertamente tienen un aumento de precio. ¿Ok? Pero no lo consideraría yo como un error en este caso de Zaida, sino que fue una circunstancia a la cual debido al tiempo tuvieron que solicitar nuevamente un peritaje. Entonces no lo vería como un error lastimosamente, sino lo vería directamente como una circunstancia que pasó. Sobre otro tipo de errores te podría contar o hacer un libro entero en el proceso de corredor inmobiliario. Cuando se inicia realmente se cometen muchísimos errores, pero el que destaco principalmente es el hacer caso al precio que nos sugiere el propietario. Eso lo veo como el principal de los errores que muchos continúan cometiendo y justamente por el miedo, el terror de no captar esa propiedad para vender. Ahora, siempre los agentes que tenemos en la agencia, nosotros les comentamos, les decimos, prefieres tener una propiedad que no se venda a decirle sinceramente al cliente realmente cuál es el valor de la propiedad. Entonces, creo que ese aspecto es uno de los principales para mí, al menos a nivel personal. Considero el no ser sincero por temor de perder una captación y hacer caso al precio que por comentarios, por chismes o a veces hasta por amor propio que tienen hacia la propiedad, le establecen directamente propietarios sin conocer, por supuesto, el mercado inmobiliario, cómo va o cómo funciona. Porque estamos hablando de que hay mercados para compradores, hay mercados para vendedores, hay mercados para inversionistas, etcétera, y tenemos que estar actualizándonos constantemente sobre esto. Ya, muchas gracias por tu participación, Milton y Zaida. Es verdad, aquí también se juega un poco esto de, aparte de perder ese miedo de la ética, ¿no? Como bien dicen, el propietario le va a poner el mejor valor, la mejor ganancia y lo que él considere, pero ya yendo a un estudio de mercado, haciendo un peritaje, analizando la propiedad, también su tiempo de antigüedad, ya hay otros factores que a veces es mejor hacerse al costado, ¿no? Dar un paso a un lado y establecer un valor real. De pronto se pierde ese cliente, pero se mantiene la ética en el trabajo, se mantiene la reputación del negocio y también la conciencia tranquila, creo que es un aspecto muy importante. Sí se dan casos, bueno, una experiencia que tuve yo, se vendió un terreno que era, bueno, era en un lugar muy alejado, ya como por poco en los límites del Ecuador, entonces en la parte norte, y donde no había una buena carretera, no había muchos servicios, no había un acceso, y realmente existía en este caso, el propietario vivía a una distancia muy grande del lugar y lo mejor era vender. ¿Por qué? Porque realmente trabajar en ese lugar, estar y visitar era bastante complicado y en este caso, sí, una de las fallas de pronto fue escucharle al vendedor, al comprador, perdón, y decir, bueno, yo pongo este precio en base también a sus beneficios, sin hacer un estudio previo, sin conocer a los testigos que estaban anexos a la propiedad, cuánto costaba, qué servicios tenía, qué productividad tenía esa tierra. Entonces, a veces uno se aventura tanto como comprador como vendedor a decir es lo mejor en ese momento, pero hay ciertos factores que hay que tomar en cuenta y que luego, para evitar problemas legales sobre todo. Entonces, sí es un llamado a ver, hacer las cosas con calma y establecer ciertos tiempos para conocer un análisis. Si bien es cierto, existen los peritos que están especializados en esto, que hacen sus informes para ciertas instituciones, para también empresas, pero es importante también como tasadores conocer más a fondo ir revisando información. Se va a subir también en este módulo una revista actualizada sobre los bienes, la valoración de inmuebles en ciertas provincias, ¿no? Para que ustedes también puedan revisar. Eso. Bueno, vamos a ver ahorita el tema de los métodos de valoración. Les voy a compartir la pantalla. Jefi, perdóname, una sola pregunta. Hace un momento te escuché hablar de problemas legales en relación a la tasación. ¿Cuáles serían estos?
Bueno, como tasador en sí, un mayor problema legal no, más bien si perteneces de pronto a una firma, si se hizo un trabajo con un peritaje esperando un resultado, si tal vez ahí hubo como falta de ética, en ese sentido iría. Pero realmente como tasador en sí, si mantienes los principios, no habría mayores problemas. Es importante también el trabajar en colaboración con otros profesionales, como les mencionaba, si bien es cierto, hay inmobiliarios que también creo que dentro de su equipo tienen arquitectos, ingenieros, que pueden dar una valoración más profunda de un bien, porque el tasador puede sugerir un precio y puede mostrarle al cliente un sinnúmero de opciones, pero ya la decisión es del comprador. Entonces, por eso es en ese sentido, ¿no? Que sean totalmente transparentes a la hora de dar a conocer un precio, la metodología que se utilizó para determinar el valor del bien. En ese sentido sería, ¿no? Más bien, mm, yo creo que ahí los problemas a veces surgen entre el comprador y el dueño de la propiedad en ese sentido. Ok. Steffi, eh, Sí, disculpa, yo le puedo también aportar al compañero en cuanto a los problemas legales de tasación. Podemos tener la falta de imparcialidad o conflicto de interés. Por ejemplo, el perito o tasador puede estar vinculado a alguna de las partes, lo que este compromete a la objetividad de la tasación. También pueden existir errores o inconsistencias técnicas, omisión de factores como la ubicación, el estado del bien, la normativa urbanística. También puede ser violación a las normativas legales o técnicas, que no se estén aplicando las normas conforme estén estipuladas. O sea, sí tenemos varias, varios problemas legales que se pueden encontrar en el camino de la tasación. Eso. y muchas gracias, Sofi. Exacto, como tú mencionas, también vamos a tener la oportunidad en el siguiente módulo de revisar más a fondo, en base a la legislación que tenemos, qué sanciones existen y qué leyes amparan tanto al comprador como al vendedor. Ya, vamos a pasar ahora vamos a pasar a los métodos de valoración que les había indicado. Ya, me avisa, Sofi, por favor. Ya, Ya, listo. empieza, por favor. Ahí Sí se puede leer, sí. no se ve. Ahí. No, No, no se compartió la pantalla. Ahí. no se ve. No, A ver, permíteme un momentito. Ahí tal vez. no. ¿Alguien observa No, o es- profe, dice que usted está pausándola. Dice, Estefanía ha pausado el uso de compartir de la pantalla. Deje de compartir, Magíster. Yo no estoy compartiendo. Ah, Mm, ¿Sofía es la que va a compartir ahora o Estefi? No, No, la Steffi y yo sigo. ¿sí se puede ver o no se puede ver lo que No, compartí? No, no. no se ve. Ay, ya, espérenme un momentito. Ay, ya. Ok, de pronto. Ay, ya sí, sí, dice que está pausado. Sí, está como bloqueado. Ahí es. Ahí, ya, perfecto. Me avisas. O sea, ya mismo. Ahí, Yo creo que ¿sí? no, Ahí, no. porque Ahí. ya me Ahí aparece, sí. porque ya me aparece en pantalla. Ah, ya, perfecto. Ya, por favor. Gracias. Una consulta, perdone, Ah, Steffi. ¿Todo este material lo vas a subir a la plataforma? sí, ya está en la plataforma. Ok. Sí, de hecho también las diapositivas también les podemos compartir.
O esto sí está no, sí, las diapositivas también las podemos compartir si es que desean eh, tener como material de trabajo. Sí, por favor, si es que pueden compartir todo para poderlo analizar luego. ¿Ya? Gracias. Ya, bueno, compañeros, sí se me escucha bien, ¿no? Ya, vamos a empezar con el tipo de métodos. Vamos a iniciar con el método de comparación en bienes raíces. Este método de comparación de mercado es una técnica común en en la evaluación de bienes raíces que se basa en un principio clave, es decir, un bien vale lo que alguien está dispuesto a pagar por él en condiciones similares. Este consiste en determinar el valor de un inmueble comparándolo con precios de propiedades similares que se hayan vendido recientemente o estén en venta en el mismo mercado. Este se fundamenta en el principio de sustitución que indica que un comprador racional no pagará más por una propiedad que por otro equivalente. ¿Ya? Tenemos el fundamento del método. Este tiene tres principios. El principio de sustitución, que quiere decir que un comprador no paga más de lo necesario si puede obtener un bien similar o a menor costo. El segundo principio es el principio de oferta y demanda. Este quiere decir que el valor de un bien está determinado por la interacción entre lo que se ofrece y lo que se demanda en el mercado. También el tercero tenemos la información del mercado. Este requiere datos reales y recientes de propiedades similares. ¿Ya? Tenemos 6 fases de este método de comparación en los bienes raíces. La fase 1 es identificar del bien a valorar. Esto quiere decir que tenemos que nosotros reunir toda la información técnica y legal del inmueble. Tenemos que considerar la ubicación exacta, la superficie del terreno y construcción, las características físicas, es decir, el estado, la antigüedad, la distribución, los servicios disponibles y el entorno. Y también tenemos que considerar el uso actual y permitido del suelo. ¿Ya? Ahí, en esta fase, vamos a definir si se valorará el terreno, la edificación o ambos, ¿no? En la segunda fase tenemos la recolección de datos comparables. Este busca propiedades similares en el mismo sector o zonas equivalentes. En los comparables se deben considerar que hayan sido vendidos recientemente, por ejemplo, en los últimos de 6 a 12 meses. De características, este tiene que tener características semejantes como en el uso, tamaño, estado o ubicación. Tiene que estar registrado formalmente, idealmente con documentación comprobable, ¿no? Eso tienen que tomar bastante en cuenta para evitar cualquier inconveniente. En la fase 3 tenemos la selección y análisis de comparables. Aquí hay que depurar la información recolectada, descartando propiedades poco confiables o muy diferentes. En esta fase de selección y análisis tenemos que seleccionar al menos 3 comparables relevantes y verificables, es decir, el precio total y el precio por metro cuadrado. Tenemos que considerar las diferencias físicas y funcionales con el inmueble sujeto. Aquí también tenemos las ventajas o desventajas de la ubicación. Todo esto tenemos que valorar. En la fase 4 tenemos el ajuste de valor. Tenemos que realizar ajustes cuantitativos a los precios de los comparables para hacerlos equivalentes al inmueble sujeto. Los ajustes pueden ser positivos y negativos. Los positivos es cuando el comparable es inferior al bien sujeto, por ejemplo, si está en mal estado. Y los negativos es cuando el comparable es superior al bien sujeto, por ejemplo, si este tiene una amplia superficie, ¿no? Ya. Aquí les voy a dar unos ejemplos de criterios de ajuste. Por ejemplo, tienen que ver las diferencias en el área, el terreno o construcción, la antigüedad y estado de conservación, la plusvalía de la zona es muy importante, y el tipo de acabados o servicios disponibles. Vamos a la fase 5 de este método, que es la estimación del valor del inmueble.
Una vez ajustados los valores, nosotros podemos calcular un promedio simple o un promedio ponderado del precio por metro cuadrado. Aquí podemos multiplicar el valor por la superficie del bien objeto. Esto nos da como un resultado estimado de mercado, ¿ya? En la fase 6 tenemos la emisión del informe de evaluación. Aquí se va a elaborar un informe técnico que tiene que detallarse la metodología utilizada, los datos del inmueble, los comparables, los ajustes realizados, la justificación técnica de cada etapa y el valor final estimado. Este informe debe ser claro, verificable y sustentado. Obviamente, más adelante en los siguientes módulos vamos a tener ejercicios sobre cada fase que les estoy indicando ahorita. También en este método tenemos tenemos requisitos que cumplir, que son, por ejemplo, la información actualizada y verificada de ventas o precios de propiedades comparables. Las propiedades similares en ubicación, uso, estado, características físicas, superficie, etcétera. Y ajustes razonables por diferencias entre el inmueble sujeto a valoración y los comparables. ¿Ya? Tenemos 4 pasos también en este método que les voy a dar a continuación. No está esto detallado como tal, les estoy dando en las diapositivas tenemos como una pastillita, ¿no? Yo les estoy como que resumiendo un poco de los pasos que vamos a ver en el método comparativo. El paso 1 tenemos la recolección de comparables. En este tenemos que buscar propiedades similares, vendidas o en oferta reciente. Como les había mencionado, se tiene que considerar que es ideal en los últimos 6 a 12 meses, ¿no? El paso 2 es el análisis de similitudes y diferencias. En este tenemos que comparar cada propiedad con el bien objeto en cuanto a la ubicación, el área del terreno y de construcción, la antigüedad, el estado de conservación, el tipo de acabados, los servicios disponibles, el uso del suelo. El paso 3 es el ajuste de valores. El ajuste de valores quiere decir ajustar los precios de los comparables hacia arriba o hacia abajo, según sus diferencias con respecto al inmueble que es el objeto del estudio. Tenemos como paso 4 determinar el valor. Una vez ajustados los valores, se debe calcular un promedio ponderado para determinar el valor del mercado estimado en el inmueble. Ya, vamos a ver, yo creo que en la siguiente, ya. Las ventajas del método comparativo. Este debe ser simple y fácil de explicar. Se basa en datos reales del mercado. Este refleja las condiciones actuales del mercado. Tenemos también las limitaciones del método. Este requiere un acceso a información confiable y actual. En mercados inactivos con pocas ventas puede ser un poco aplicable. ¿Cómo se aplica el método? Se van a preguntar ustedes. ¿Cómo se aplica el método? Se aplica en compra y venta de inmuebles, en los avalúos bancarios o hipotecarios. Determina también los valores catastrales, en la fijación de precios de oferta y también en los peritajes judiciales o administrativos, que ya lo hemos de ver en los siguientes módulos más especificados. La siguiente, Estefi. Ya, vamos a ver qué es un coeficiente de homogeneización. Este es un factor de ajuste que se aplica a los precios del inmueble comparable para hacerlos equivalentes al inmueble de sujeto de valoración. Este se utiliza cuando existen diferencias entre las propiedades comparables y el bien objeto. Sofía, perdóname interrumpirte. Siempre continuamos en la misma slide 2. No estamos continuando a lo que estás comentando tú. ¿Cómo? Se regresa siempre al slide Ah, 2. Están ahorita, perdón que les interrumpa, en coeficientes de homogeneización. sí, estamos en los Pero sí se coeficientes. puede ver, ¿está ahí En correcto? la segunda diapositiva está. Sí, ya, perfecto. Sí, ponle en la segunda. Sí, ya está en la segunda. Ya. Gracias. Ahí, sí, Milton, estamos claros ahí. Sí. Ya.
Aquí vamos a ver lo que les estaba diciendo, el costo, que es un coeficiente de homogeneización, ya me trabé. Este se utiliza cuando existen diferencias entre las propiedades comparables del bien objeto. Por ejemplo, aquí tenemos que considerar la superficie, la antigüedad, el estado de conservación, la ubicación, los acabados y el equipamiento. Este tiene una utilidad que hay que considerar, por ejemplo, los coeficientes de homogeneización permiten esto comparar inmuebles en igualdad de condiciones. Este reduce la subjetividad en los ajustes. En este también podemos tener un valor de mercado más objetivo, más preciso. Por ejemplo, si las viviendas vienen con piscina, tienden a tener un precio de mercado con un 10% más alto en una zona determinada, este será necesario aplicar un coeficiente de homogeneización del 10% para ajustar el valor de una propiedad que carezca de esta característica. Estos coeficientes se calculan a partir del análisis de las transacciones de mercado y pueden variar dependiendo la ubicación y características específicas de la propiedad. ¿Ya? La aplicación del método de valoración requiere un conocimiento profundo del mercado inmobiliario local, así como la capacidad para identificar propiedades comparables adecuadas. Esto implica seleccionar inmuebles que sean realmente similares en cuanto a la ubicación, dimensiones, uso y características particulares. El técnico tasador debe estar en capacidad de realizar ajustes técnicos precisos en función de las diferencias relevantes entre la propiedad, objeto de valoración y los bienes comparables, tales como el número de habitaciones, la ubicación exacta, el estado de conservación y elementos constructivos o funcionales. Eh, en este proceso de ajuste es esencial para asegurar que la estimación obtenida sea precisa, objetiva y técnicamente sustentada, especialmente en un contexto inmobiliario dinámico donde dos valores de mercado pueden variar de manera constante debido a factores económicos, sociales o regulatorios. Las limitaciones y consideraciones especiales. Sí, estamos en la misma diapositiva, ¿no? Sí. En las limitaciones y consideraciones especiales, la aplicación de este método comparativo puede presentar dificultades en zonas donde existe escasez de ventas de propiedades similares, lo que este limita a la posibilidad de obtener referencias confiables y representativas en el mercado. Asimismo, factores como la ubicación geográfica, las condiciones particulares del mercado inmobiliario y el contexto económico general pueden incidir significativamente en la precisión del análisis. Por ello, es esencial que las personas encargadas de la tasación reconozcan estas limitaciones y apliquen ajustes necesarios con criterio técnico, sea profesional a fin de que se mitigue cualquier sesgo o distorsión en los resultados. También la aplicación de estos ajustes adecuados y el uso correcto de los coeficientes de la homogeneización, sí, de tasadores pueden estimar con razonable certeza el valor de mercado de una propiedad. No obstante, es indispensable tener presente las restricciones propias de cada contexto y las posibles influencias del entorno económico y el comportamiento del mercado inmobiliario. Dale la siguiente diapositiva, Estefi, gracias. Esto con el método, ahorita les voy a indicar el método de reposición. Este método de reposición, también conocido como el método de reemplazamiento. Este procedimiento se basa en estimar el valor de un inmueble a partir del costo actual de construir una edificación con características equivalentes en cuanto a capacidad, uso y calidad.
utilizando materiales, técnicas y normas constructivas vigentes al momento de que se realice la valoración. Los valores de reemplazamiento tenemos dos valores. El valor de reemplazamiento bruto o nuevo, que se lo abrevia como BRB, que ya hemos de verlos o sea, después ya vamos a ver unos ejercicios en los cuales vamos a tener una fórmula y van a ver estas siglas que es BRB, que significa valor de reemplazamiento bruto o nuevo. Este corresponde al costo total estimado en la construcción de una edificación nueva, considerando sus características originales, sin aplicar ningún tipo de depreciación. El segundo valor de reemplazamiento es neto o actual. Este es el resultado del restar al valor de reemplazamiento anterior que les indiqué del bruto, las depreciaciones aplicables a la fecha de valoración. Estas depreciaciones incluyen la depreciación física y la depreciación funcional. La depreciación física es la pérdida de valor ocasionada por la antigüedad, el estado de conservación y la vida útil de los componentes del inmueble. Y la depreciación funcional quiere decir la disminución del valor derivada de una inadecuada adaptación del inmueble, tales como la deficiencia de diseño o la falta de funcionalidad. ¿Ya? Los bienes considerados en el cálculo de valor de reposición son el cálculo que debe incluir exclusivamente los elementos constructivos necesarios para la existencia y funcionalidad del bien inmueble. Este puede ser las obras civiles, las instalaciones físicas, tanto eléctricas como sanitarias, y los acabados de estructuras, cubiertas y cerramientos. No se consideran dentro de este cálculo los gastos financieros, los gastos de comercialización y el beneficio del promotor. Ya, los bienes incluidos en el cálculo de valor de reposición se consideran los elementos necesarios para reproducir el bien inmueble en condiciones similares a los originales, excluyendo aquellos que no forman parte integral de la construcción. Por ejemplo, el valor de terreno, el coste de construcción, también el coste indirecto, que quiere decir la notaría, los honorarios profesionales, los estudios de controles técnicos, las tasas, licencias, seguros, gastos administrativos del promotor. En la siguiente diapositiva, Estefi, por favor, el método por renta. Ya. En el método, ¿qué es el método por renta? Este consiste en obtener el valor del inmueble a partir de la renta líquida que éste produce, generalmente por concepto de alquiler o por la utilidad económica de una actividad productiva. Este método es aplicable cuando existe un comportamiento regular, confiable, que determina proporciones constantes entre el valor del inmueble y el monto de su alquiler o rédito monetario que éste produce. Ya, el tema de las fases y eso vamos a ver más adelante. El método residual. ¿Qué es el método residual? Es un procedimiento para calcular el valor de algo a partir del valor total menos los costos o componentes asociados. Por ejemplo, en bienes raíces, este sirve para estimar el valor de un terreno descontando los costos de construcción del valor total del proyecto. Ya. Entonces, les he dado las clases de métodos y quisiera que en los mismos grupos que les había conformado Steffi, me digan qué clase de método ustedes escogerían. O sea, a qué clase de método ustedes, por cuál se irían ustedes. O cuál más les gustó, cuál les llamó la atención, cuál aplicarían.
Sí, Les voy a pasar, perdón la interrupción, les voy a pasar las diapositivas para que lo revisen en grupos al chat del WhatsApp para que puedan elegir el método que más ustedes utilicen o el que más les gusta y por qué motivo. algo pasó con mi micrófono. ¿Qué les pasaste? Sí, ahorita ya les acabo de pasar al chat para que los mismos grupos puedan revisar y elegir el método que más Es han el cual se utilizado aplicaría. o Ujú. el que aplicaría. Ah, exacto.
Ya, a ver, ya terminamos el ejercicio. El primer grupo. Hola Sofi. A ¿Cómo ver, en la conversación que tuvimos en mi grupo, un poco más, te voy a ser súper sincera, la Lore y Fabri, que realmente están empezando en esto, no les quedó muy clara las explicaciones de los métodos. Sin embargo, ahí conversando con ellos, también les pude explicar un poco sobre mi experiencia y te puedo decir que yo normalmente uso los dos métodos y veo y analizo cómo me va, ¿no? Y generalmente me sale muy similar el precio, tanto por el comparativo como por el que tú le llamas residual, ajá, que para mí yo le llamo por depreciación. Solamente con el ejemplo y las diapositivas, ahí más o menos en el ejemplo se deprecia un 1% anual. Yo tengo otro porcentaje, pero utilizo siempre los dos métodos. Ya. Y quería pedirte eso, mis compañeros, a ver si es que podrías repetirles nuevamente la explicación de cada método, porque no les quedó muy claro. María Fernanda, perdona la pregunta. ¿Cuál es el porcentaje que utilizas de El depreciación? 2, el 2% anual. Gracias, María Fernanda. Ya, Milton, a la orden. Bueno, disculpen la interrupción, ¿no? Sí, estamos empezando, sabemos que hay compañeros que recién conocen el mundo de inmobiliario. Es un proceso, hay que empaparse, perdón, de toda la información. Este es como en pastilla lo que vamos a ver más adelante. Más adelante vamos a ver detallado cada método junto con un ejemplo. Entonces estamos en la primera parte, ¿no? Continúa, Sofía, por favor, gracias. Sí, gracias, Steffi, y gracias también, María Fernanda. Como, como lo dijo Steffi, sí, más adelante vamos a ver más detalladamente cuál es, qué es cada método, vamos a hacer ejercicios y vamos a participar también todos en estos ejercicios en esos ejercicios de cada método, ¿no? Ahora sí, por tu respuesta, vamos con el segundo grupo. Em, de acuerdo, bueno, a mí no me quedó la verdad muy claro, pero de acuerdo a la experiencia de Milton, él me dice que él utiliza más el método de comparación. Es un método que como usted nos explicaba anteriormente, nadie va a pagar más por una propiedad si puede adquirir otra similar al mismo precio o a lo mejor a menos. Entonces, bueno, según lo que nos decía, o sea, o sea, ese método, o sea, es más considerado como para viviendas unifamiliares, para terrenos, para, como es para edificios. Entonces, o sea, nos quedamos con ese método del comparativo que es o igual de acuerdo a lo que usted nos explica y a lo que usted nos pone en ese detalle, es el método que más se utiliza. Muchas gracias, Aida, por tu participación. Sí, efectivamente, estos cuatro métodos que se pueden revisar pueden llegar a ser un poquito al inicio confusos, están cargados de bastante información, también tienen sus fórmulas. Tratemos, de estudiar el material. Ustedes ya van a tener habilitada la plataforma para realizar las actividades del primer módulo y poder revisar los cuadros, las diapositivas, los ejemplos hasta el día domingo. Sí es importante simplificar lo que más se pueda para que haya una mayor comprensión y sea más fácil manejar el tema. Por favor, el último grupo. Sí, perdón, un segundito nada más. Ustedes en el método residual están estableciendo directamente el 1% de depreciación. Ahora, dado de la Cámara de la Construcción, el método, según este método que hablan ustedes residual, el porcentaje de depreciación va al 1,6%, considerado también el valor de plusvalía anual, que va determinado también sobre la inflación o deflación que sufre el país. Quería preguntarte, ¿este 1% de dónde lo tomaron ustedes? Ya, este es un referencial que está en la bibliografía.
Sí existe su variación, como bien se indicó, como dices, ahí también se va a subir esa información. Bueno, esto se va a hacer al chat, lo que saca la Cámara de la Construcción, que también un material de apoyo va a ser la revista. Sí va a fluctuar de acuerdo a la inflación, de acuerdo a ciertos factores, pero nosotros tomamos este valor de una revista inmobiliaria aplicada para el Ecuador, que es la que se va a subir. Pero obviamente, como gracias por la aclaración, este valor sí puede variar, puede ir fluctuando de acuerdo al mercado y también vamos a subir el precio referencial que establece el INDEC para la construcción. Gracias por el aporte. Eso es, Sofi. Milton, sí, gracias, Steffi, perdón la interrupción. Sí, Milton, de acuerdo a tu pregunta, en el método residual no hay un porcentaje único fijo, pero se utilizan diferentes tasas y márgenes según el tipo de proyecto, en el mercado y el nivel de riesgo. Entonces, esto vamos a ir detallando en los siguientes módulos, como les iba también diciendo Steffi. Vamos a ir desarrollando método por método y ahí les vamos a dar como que más completo lo que es cada método, ¿no? Pero en este método residual no hay un porcentaje único fijo, es de acuerdo al proyecto. Claro, entiendo. Era justamente por eso le he comentado solicité a María Fernanda qué porcentaje, porque ahora se ha hecho una costumbre acá en el país, Ujú. la depreciación de un 2%, lo utilizamos casi todos los que somos asesores, corredores, etcétera. En métodos de aprendizaje nos han enseñado que redondeando vamos al 2% y es el momento en el cual se hacen las tasaciones, incluido con los peritos especializados en tasaciones. Ellos también ahora consideran entre el 1,5, 1,6 hasta el 2% aproximadamente de depreciación. Era nada más por eso quería saber de dónde habían tomado este valor de referencia, pero sí, tienes completamente razón, depende de muchos factores también. Gracias por la aclaración. Gracias también. Y vamos con el último grupo. Es el último grupo, bueno, y nosotros decidimos también focalizar el método de comparación, al menos en lo personal. Siempre he tratado de ver una similitud en las características de los bienes, quizás misma ubicación, mismo tamaño, pero como lo estudiábamos aquí con Osvaldo, el tema esto de la, de los ajustes, ¿no? Siempre hay que hacer un ajuste porque ya cada propiedad tiene su estructura específica, sus materiales únicos, pero bueno, se pueden hacer un ajuste cuando hay una relación un poco medio directa con el otro bien en cuestiones de forma, ¿no? Entonces yo creo que optar por el método comparativo al momento de hacer una tasación, obviamente tratando de hacer los ajustes pertinentes para poder sacar el costo de un bien. Eso, ese método. Chévere, gracias. Tú eres, Jorge, Ah, ya, gracias, Jorge. soy el iPhone. Ya, Sí, gracias. muchas gracias, por las aclaraciones. Les voy a mandar un índice de precios de materiales de equipo y maquinaria de la construcción del INEC. Tenemos un sinnúmero de fuentes de información. Realmente a veces, como ustedes pudieron ver, hay ciertos vacíos. Vamos en los siguientes módulos más a detalle a revisar con ejercicios. Es importante, ¿no? Por lo general, el método más utilizado es el de comparación, que quiere decir que hay testigos que una propiedad en similares condiciones y características se asemeje a otro y en base a eso se pueda establecer un precio, ¿no? El de reposición, en cambio, se basa en cómo hacer una réplica prácticamente de una propiedad y de ciertas condiciones de entorno, ¿no? Tenemos el método por renta, que es en base al usufructo del bien, y el residual en base a una depreciación. Bueno, les voy a mandar esta información al chat. Yo les agradezco mucho su participación, su buena voluntad para participar. Como les mencionaba, la plataforma ya está abierta hasta el día domingo de este primer módulo. Les esperamos el siguiente lunes, donde vamos a ver
temas muy importantes para la tasación, aspectos legales a considerar para continuar en este proceso de aprendizaje. Si desean alguna consulta internamente, lo pueden hacer enviando la información por WhatsApp. Nosotros estamos prestos a ayudar en cualquier inquietud. Gracias por su participación, que tengan una muy buena noche. Vamos a dar por finalizada la clase. Em, Eso es todo. Les agradezco mucho. Una bonita semana. Gracias, Alexandra, Sofi, chicos, linda noche. Muchas Gracias también. gracias, Buenas muchas noches. gracias. Hasta luego. Chao.